Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Qué bendición estar una vez más con cada uno de ustedes y estar aquí con mi padre espiritual. Y la verdad que el podcast de ahora va a estar bien tremendísimo. Como cada Tremendísimo. semana, ¿no? Cada semana están tremendos, pero este en verdad va a traer cambios, va a traer avance en la vida de muchas personas. Sí. Vamos a estar hablando de los beneficios de tener a Dios como Padre. Los beneficios de tener a Dios como Padre, y digo que va a cambiar la mentalidad de muchas personas porque lamentablemente todavía hay mucha gente que no alcanza a ver a Dios como su papá. Simplemente lo miran como algo inalcanzable, como una persona gigante que está en un trono gigantesco, enojado. Y bueno, esa no es la realidad de las cosas. La Biblia dice que Dios es nuestro papá. Entonces, Sí. el día de hoy vamos a hablar de este tema que creo con todo mi corazón que va a traer cambios tremendos a todo aquel que lo escucha. Sí, porque la gente ahora piensa como que Dios está muy lejos y Sí, que, que no puede escucharlos o que solo ciertas personas pueden tener acceso y tienen ciertas maneras de pensar acerca de Dios, pero no como un padre, sino sí. como un Dios, como alguien al quien que no está tan cerca, pero no como un papá tan cerca. Sí, definitivamente los beneficios de tener a Dios como Padre. Y bueno, quisiera empezar diciendo que Jesús fue enviado a la tierra por el Padre con dos propósitos específicos. El primero fue salvarnos, morir por nosotros en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios, con el Padre. Y bueno, ese es un propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, y es un propósito súper importante que no podemos olvidar, no podemos ignorar. Tenemos que tenerlo en cuenta de que sí, Jesús vino con ese propósito de morir por nosotros en una cruz y darnos salvación. Pero número dos, también debemos de entender que cuando Jesús vino a esta tierra, vino a revelarnos a Dios como nuestro Padre. Vino a revelar lo que yo llamo la paternidad celestial. Y esto también es muy interesante y muy importante porque creo que la iglesia tradicional por años se ha enfocado solamente en enseñar, en hablar del primer propósito, pero han dejado fuera, han olvidado completamente el propósito segundo por el cual Jesús vino a esta tierra. Es decir, nos han enseñado que Jesús murió por nuestros pecados, pero nunca o en muy pocos lugares se enseña de que Jesús también vino a revelarnos al Padre. Entonces, la iglesia no puede dejar afuera ese segundo propósito. La iglesia debe de enseñar, sí, que Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero también debe de enseñar que Jesús vino a revelarnos al Padre. No sé si te ha tocado, pero cuando empiezas a leer la Biblia, especialmente los 4 evangelios, la historia de Jesús, cuando empezamos a leer los 4 evangelios o la historia de Jesús, vemos que Jesús siempre hablaba de su Padre. No sé Sí, si te ha tocado. sí, sí, Siempre, sí. Jesús siempre está hablando de su Padre. Es algo impresionante, es algo tremendo que no lo podemos ocultar, no lo podemos negar. No podemos hacernos de la vista gorda y decir, no, Jesús no hablaba de su Padre. No, no, no. Jesús hablaba de su Sí. Padre. En sí era el tema principal de Jesús, el Padre. Él siempre estaba hablando del Padre, hablaba acerca del Padre. Por ejemplo, habló del reino de su Padre, habló de la gloria de su Padre, de la voluntad de su Padre, de la autoridad de su Padre, de la herencia de su Padre. El tema principal de Jesús fue el Padre. Sí. O sea,
Sí, hablaba de otras cosas, pero el tema principal fue el Padre. Sí, yo estaba estudiando y aprendí algo bien interesante porque aprendí que la palabra más pronunciada por Jesús fue Padre. O sea, imagínate eso. Wow. La palabra que Jesús más dijo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra fue Padre. Su tema principal fue paternidad. Sí. No fue el infierno. Fíjate, como muchos religiosos quieren hablar, ¿no? ¿Por qué no hablan del infierno? ¿Por qué no le dicen a la gente que se va a ir al infierno? Sí, está bien porque Jesús también habló de eso y nosotros también hablamos de eso, pero no fue el tema principal de Jesús. No fue el infierno ni la salvación, ni la prosperidad, ni los dones, ni el carácter. El tema principal de Jesús fue el Padre. Y creo que fue el tema principal y es lo que menos se habla Sí. en estos tiempos. Lo que la iglesia tradicional no enseñó fue eso. Y fue algo de lo que Jesús más habló y es de lo que menos ha aprendido la gente o lo que menos nos han enseñado. Qué tremendo, porque debería de ser, bueno, decimos que somos cristianos, o sea, seguidores de Jesús, seguimos las enseñanzas de Jesús, pero no hablamos de lo que Jesús hablaba. La iglesia religiosa no habla de lo que Jesús hablaba. Se dicen ser cristianos, siguen las enseñanzas de Jesús, quieren ser igual que Jesús, pero no enseñan lo que Jesús enseñaba, porque si en realidad fueran seguidores de Cristo, enseñaran lo que Jesús enseñó, y Jesús principalmente enseñó acerca de su Padre. Ese fue su tema principal. Fíjate, en una ocasión los discípulos vienen y le piden a Jesús que les enseñe a orar. Le dicen, enséñanos a orar. Y me llama tanto la atención que Jesús les dice, bueno, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, no sé, esto le va a volar la peluca a alguien, pero Jesús nunca les dijo que se dirigieran a Él. Wow. Ay, esto está muy tremendo. Jesús nunca dijo, cuando oren, digan, Jesús, Jesús. No. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, mandó a sus discípulos a dirigirse al Padre. Sí. Entonces, esta fue enseñanza de Jesús. Y creo que cualquiera podrá poner ahí comentarios en el podcast y tratar de discutir o alegar el tema, pero cualquiera puede abrir la Biblia, leer la historia de Jesús y darse cuenta de esta gran verdad. Sí. O sea, no necesitamos ser muy espirituales para entender esto. Jesús vino a la tierra y su mensaje principal fue hablar de su papá, sí, hablar del Padre. Entonces, es algo que nosotros también debemos de seguir haciendo como iglesia. Necesitamos hablar del Padre. Sí, porque qué triste saber de que solamente se enfoca en la salvación, sí, o en otros temas, pero no la enseñanza de Padre para que haya ese acercamiento a Él. Sí. Entonces, por eso ahora en día la gente tiene a Dios como tan separado, porque no hay esa cercanía como un padre. Sí. Y fíjate, yo me hacía esta pregunta porque cuando yo leo la Biblia, para mí es tan claro. No hay algo como que voy a tratar de entender la palabra. No. Está clarísimo. Jesús constantemente estuvo hablando de su papá, de su padre. Y está muy claro en la Biblia. Y creo que cualquier persona que abra la Biblia y lea acerca de la historia de Jesús se va a dar cuenta que es así. Pero aún así yo me hacía esta pregunta y decía, bueno, si Jesús habló principalmente del Padre, ¿por qué todavía tenemos personas, creyentes, cristianos, hijos de Dios, que no alcanzan a ver a Dios como su papá? Si hay gente allá afuera que se dicen ser cristianos, pero no miran a Dios como su Padre. Y yo me hacía esa pregunta, ¿por qué? Bueno, y número uno, creo que porque la iglesia falló en enseñárselos. Hay muchas doctrinas que se han levantado en estos últimos tiempos que literalmente rechazan
esta enseñanza de la paternidad celestial, siendo tan clara en las Escrituras. Sí. Rechazan por completo esta enseñanza de la paternidad y no le enseñan a la gente de que Dios es su papá, de que Dios es su padre. Entonces, hoy en día tenemos a un montón de creyentes, a un montón de cristianos que se congregan, pero que en realidad se sienten huérfanos, porque no han entendido todavía que Dios es su padre. Sí. Entonces, la iglesia falló en enseñarles. Gloria a Dios por todos aquellos pastores que han enseñado esta gran verdad. Gloria a Dios por todos aquellos líderes, aquellos ministros que se han puesto bien los pantalones y han ido en contra de las corrientes doctrinales de este tiempo y han enseñado que Dios es nuestro Padre. Gloria a Dios por ellos, pero todavía hay un gran número de personas que no creen así. O sea, que miran a Dios inalcanzable, lo miran en un lugar muy lejos, cuando la Biblia enseña claramente que Dios no está tan lejos, Dios está muy cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él nos ama. Entonces, yo creo que cuando las personas que no se les ha enseñado escuchen este podcast, en realidad van a entender la paternidad. Van a entender que Dios no es un Dios lejano, enojado, airado. No, Dios es nuestro papá. Yo estuve en la iglesia desde muy pequeño. Sí. Y siempre pensé que Dios estaba sentado, como decía, y solamente mirando los errores. Y o sea, era tanto que ya hasta tenía miedo, o sea, estaba como traumado. Wow. Porque decía, me enseñaron así tanto que yo me imaginaba a Dios como con el cincho o con algo de que algo mal, dije, y Dios ya me va a castigar y ahorita me va a caer un rayo. O sea, esos eran los pensamientos que tenía de tanto temor de que me sembraron, de que Dios estaba solo mirando que cometieron error para juzgarme o para que algo malo me pasara. Yo creo que toda persona que viene de la tradición, viene de la religión, se va a identificar con esto. Yo estaba igual. Gracias a Dios, desde muy niño me llevaron a la iglesia, crecí en una familia cristiana. Éramos parte de una iglesia muy tradicional, muy religiosa, donde hubo muchas cosas que no se nos enseñaron. No había la revelación que hay ahorita. Y sí, yo cuando pensaba en Dios, pensaba que Dios estaba en un trono gigante, que era gigantesco y que estaba ahí enojado, viéndome, no sé, pensando de que si fallaba o cometía un error, Él iba a desatar su ira en contra de mí y me iba a consumir. Y esos textos que se usaban, ¿no? Y aquella gente que Dios es fuego consumidor. Sí. Y yo literalmente sentía que ese fuego iba a llegar y me iba a hacer cenizas. Y esa era la mentalidad. O sea, como niños así crecimos, aún como jóvenes, teníamos mucho miedo, no temor de Dios. Miedo a Dios, miedo. Una cosa es el temor de Dios, que hoy en día es importantísimo, pero ese no era temor de Dios, ese era miedo a Dios. O sea, era como, voy a tratar de hacer las cosas bien, todo perfecto para que la ira de Dios no venga y me consuma. Y esa era la mentalidad. Entonces, la iglesia falló grandemente en enseñar al pueblo que Dios es su papá. Entonces, esta es la primera razón por la cual muchas personas no entienden todavía esta gran verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia no se los enseñó. Pero número dos, y esto es bien interesante porque la Biblia dice que para entender la paternidad celestial o para entender que tenemos un Padre en los cielos, Jesús mismo tiene que revelarlo. Hay un versículo en Mateo 11:27, está súper interesante. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mira cómo Jesús hablaba. Para aquellos que dicen que Jesús es el Padre. Jesús no es el Padre. Jesús nunca dijo, yo soy el Padre. Hay un versículo que lo han malinterpretado y dice, no, es que Jesús es el Padre. Mentira. Jesús siempre hablaba abiertamente de su papá. Él nunca dijo ser el Padre. Y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesús hablando. Sí. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo,
y a quién y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto está tremendísimo porque Jesús está diciendo claramente que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, esto nos dice claramente que la paternidad celestial solamente viene por revelación. Wow, sí. Por revelación. No podemos entender la paternidad celestial si no se nos es revelada. Y aquí entra un gran problema. Porque cuando algo no se revela, lo vamos a tratar de explicar bíblicamente, sacando textos fuera de contexto. Y es por eso que hoy en día tenemos toda una enseñanza, una doctrina, una línea de pensamientos de que el Padre se hizo Jesús y Jesús se hizo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la paternidad celestial nunca se les fue revelada. Jesús nunca les reveló la paternidad espiritual. Entonces, cuando no es revelada la paternidad celestial, una persona quiere encajar lo que dice la Biblia de alguna manera. Sí. Y agarran un versículo de acá, un versículo de acá, un versículo de acá, un versículo de acá, y para tratar de explicarlo dice, bueno, son tres en uno. ¿Cómo van a ser tres en uno si en una ocasión el Padre estaba hablando, Jesús se estaba bautizando y el Espíritu Santo venía sobre Jesús? Ahí los vemos a los tres completamente separados. Sí. Ahí, en este versículo que leímos, Jesús mismo está diciendo, mi Padre. O sea, está hablando acerca de su papá. Sí. Entonces, cuando no se te revela la paternidad espiritual y lees la Biblia, no la vas a entender. Y vas a tratar de explicar a Dios de una forma lógica. Y literalmente a Dios no se puede explicar de una forma lógica. Para entender a Dios se necesita fe. Y hay que ver a Dios con esa fe para poder entenderlo. Sí. Entonces, esto es algo tremendo, que la paternidad celestial solamente viene cuando Jesús te lo revela. Porque si no hay revelación, por eso surgen las malas interpretaciones. Yes. Porque las malas interpretaciones es porque no se les ha revelado o no lo entienden. Sí. Como lo explicó, tratan de sacar ciertos textos de contexto. Sí. Hay malas interpretaciones porque no hay revelación, porque no lo han entendido. Se necesita la revelación. Sí, es como todo, es como el diezmo. El diezmo también tiene que ser revelado. Sí. Y cuando no se te revela, la gente empieza a agarrar versículos y tratar de explicarlo lógicamente. Y nunca lo van a entender porque no se les ha revelado. Ahora, voy a explicar esto porque es muy importante que los que nos están oyendo entiendan esto. Acá tenemos esta placa que nos llegó de YouTube. Imaginemos por un momento, que esto está cubierto con un velo. Está cubierto, ¿no? Entonces, hay una placa aquí, pero no la pudiéramos ver porque está cubierta. Sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, la revelación, porque hay mucha gente que dice, ay, no, es que esas son doctrinas nuevas. Nada de doctrinas nuevas. Solamente es revelación. La revelación no es algo nuevo. Es algo que siempre ha existido, pero que cuando Jesús quitó el velo, ahora ya lo podemos ver. Y hay mucha gente así que todavía no ha entendido la paternidad o a Dios nunca lo ha visto como padre porque Jesús no ha quitado el velo. En el momento que Jesús quita el velo, ahora lo podemos ver. Ahora podemos decir, oh, wow, qué tremendo que tenemos a un padre. Qué tremendo que Dios es nuestro papá. ¿Por qué nunca lo miraba así antes? Bueno, porque había un velo que necesitaba ser quitado. Sí. Ahora, no es que es algo nuevo, no, siempre ha estado ahí, el Padre siempre ha estado ahí, pero para nosotros tal vez es algo nuevo. ¿Por qué? Porque apenas Jesús acaba de levantar, de quitar el velo que había ahí y ahora podemos ver con claridad. Sí. Eso es revelación. Entonces, qué importante que la paternidad sea revelada. La paternidad celestial tiene que ser revelada para poder entender
que Dios es nuestro papá. Esto está súper, súper poderoso. Sí, porque ya teniendo la revelación que se nos quita el velo y podernos dar cuenta que es nuestro papá, las cosas cambian porque ya nos damos cuenta que podemos acercarnos a él como un padre. Sí. Y es por eso el beneficio de tener a nuestro padre. Yo creo literalmente que cuando una persona recibe la revelación, no cuando una persona trata de entenderlo con su propia inteligencia humana, no así. Sí. Cuando Jesús quita el velo y cuando se nos revela el Padre, yo creo que literalmente tu vida cambia. Literalmente tu relación con Dios cambia. O sea, cuando yo entendí que Dios era mi Padre, yo dejé de verlo en ese trono gigante, dejé de verlo enojado, dejé de verlo airado, dejé de verlo así. Y entendí que sí, Él está en su trono. Pero también entendí que soy su hijo y que Él está cerca de mí, que Él me ama, que Él se preocupa por mí. Si hay alguien que se preocupa por mí, es Él. Y mi relación con Él cambió. Yo ahorita tengo una relación muy bonita con Dios, muy, muy íntima, muy, muy especial, porque aprendí a ver a Dios como mi papá. Literalmente, eso ha cambiado mi relación con Él, pero también ha cambiado, creo, mi carácter, ha cambiado mi forma de conducirme, ministerialmente hablando. Ha cambiado todo lo que yo creía acerca de Dios, lo cambió. Mientras yo miraba a Dios como alguien enojado, como alguien airado, como alguien que me iba a castigar, nunca pude acercarme a Él. Nunca pude tener esa relación. Sí, yo venía y lloraba y traía sacrificios delante de Dios y lo adoraba y todo, pero no había esa cercanía. La cercanía vino hasta que entendí que Él es mi papá, que Él está cerca de mí y que Él se preocupa por mí. Ahí cambió todo en mi vida, literalmente todo. Y eso es lo que tratamos de transmitir a las personas que están mirando, que puedan entender, que puedan saber la revelación de ver a Dios no como un Dios lejano, sino como un padre, para que haya esa cercanía con Él. Sí, fíjate, creo que como cristianos debemos de entender bien esto y hay que aprender a ver al Espíritu Santo como el Espíritu Santo, a Jesús como Jesús y al Padre como el Padre. Los tres son Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, pero también tienen un rol diferente cada uno. Por ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, a dirigirse al Padre en sí. Ay, no sé, me voy a meter en problemas, pero escucha esto. En sí, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Sí. O sea, Jesús es el camino para llegar al Padre, mas no es el Padre. Sí. Él es el camino para entrar en el reino, mas no es el reino. Jesús es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta. Y lamentablemente hay muchas personas que se quedan simplemente allí. Reciben a Jesús, pero nunca llegan al Padre, porque nadie les enseñó que hay algo más. Hay una paternidad celestial. Entonces, estas son palabras del Señor Jesucristo. Sí. O sea, yo soy el camino para llegar al Padre. Si ustedes quieren llegar al Padre, tienen que pasar por mí. Y Jesús, qué tremendo el trabajo que hizo, porque solamente en Jesús hay salvación. Y cuando hablo salvación es esto: solamente a través de Jesús podemos llegar a papá. Solamente a través de Él. No hay otro camino, no hay dos caminos, no hay tres caminos. O sea, ni la Virgen, ni los santos, ni nadie te puede ayudar. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y esas son palabras del Señor Jesús. Entonces hay que entender el rol del Espíritu Santo, de Jesús, pero también el del Padre. Dios es nuestro Padre. Entonces, para aquellas personas que solo dicen solo Jehová, no hay hijos, solo Jehová,
no están conociendo al Padre porque el camino es Jesús. O los que solo Jesús. Sí. Y no hay Padre, no hay, solo es, Él es mismo Dios. Pues no, porque Él es el camino. Sí. So, no han encontrado realmente el camino. Sí. Porque Jesús es el camino para poder conocer al Padre. O están en el camino, pero no han llegado al Padre. Sí. Están en el camino, están en la guía, en la línea correcta para llegar al Padre, pero se tiene que revelar esa paternidad. O sea, Jesús tiene que quitar ese velo para que ellos entiendan de que Jesús es el camino, pero la meta es llegar a papá. Sí. Esa es la meta, llegar al cielo, llegar a nuestro Padre Celestial, llegar a Dios. Entonces, yo creo que este podcast le va a cambiar la mentalidad a muchos que nos están viendo. Creo con todo mi corazón que van a transicionar y van a cambiar totalmente su forma de ver a Dios. Esto es algo bien especial. Entonces, cuando entendemos la paternidad celestial, bueno, cambia todo, cambia nuestra manera de ver a Dios, nuestra relación que tenemos con Él, nuestra comprensión de Dios. Pero creo que también empezamos a obtener los beneficios de la paternidad celestial. Hemos entendido que bíblicamente hay 3 paternidades. 3. La primera es la paternidad natural. Creo que todos podemos relacionarnos con estos porque todos tenemos un padre. Dios usó a un hombre para traernos a la tierra. Paternidad natural, pero 2 está la paternidad espiritual. El apóstol Pablo dijo, ustedes podrán tener muchos maestros, pero padre solo uno. Entonces habla la Biblia de una paternidad espiritual, pero también habla de una paternidad celestial. Jesús enseñó paternidad celestial. Y qué interesante que cuando entendemos la paternidad celestial vienen los beneficios. En sí creo que las 3 paternidades traen beneficios. La paternidad natural, por ejemplo, trae mucho beneficio porque un padre natural puede bendecirte. Puede desatar aún prosperidad para tu vida. Cuando honramos a nuestros padres naturales, la bendición viene sobre nosotros. Esto es bíblico. Entonces, la paternidad natural trae beneficios. La paternidad espiritual también trae beneficios, muchos beneficios. Por ejemplo, uno de ellos, la corrección en nuestra vida espiritual que se necesita, es un beneficio. Pero la paternidad celestial trae beneficios aún más tremendos y más profundos, porque la paternidad celestial es la más importante. Recibir paternidad celestial es lo más importante. Trae unos beneficios tremendos. Por ejemplo, número 1, trae identidad a nuestras vidas. Identidad tiene que ver con quién somos. Lamentablemente hay gente que no sabe quién es. Sí. Y creo que ahorita el mundo entero está en problemas por la falta de identidad. Creo que el mundo entero está en una crisis de identidad. Fíjate, el otro día me contaban una historia de una hermana. Se va a oír mal lo que voy a decir porque el mundo está tan afectado por esta crisis que los jovencitos, los niños ya no saben quiénes son. Están teniendo problemas aún con su sexualidad. Ya no saben qué son. Sí. Y es algo tremendo y los gobiernos le han abierto la puerta al diablo para que el diablo se meta en las escuelas y quieren afectar la vida aún de nuestros hijos. Debemos de tener mucho cuidado. Me contaban que esta hermana llegó a una fiesta y estaba una de sus nietecitas ahí, sobrinas o no sé exactamente qué era, y le contaron, bueno, esta niña está confundida. Ya no sabe si es hombre o es mujer. Porque en la escuela le dieron a escoger que ella podía elegir si era hombre o mujer. Entonces la muchachita viene y le pregunta, tía, ayúdeme, estoy confundida. Y le dijo, bueno, bájate los pantalones. ¿Qué tienes ahí? No, pues eres mujer. Es muy fácil, pero el diablo se ha metido en las escuelas y está atacando la identidad, que aún los hombrecitos viéndose su parte no saben si son hombres. Sí. Las mujercitas viéndose su parte no saben si son mujeres. Sí. O sea, tanto el diablo se ha metido así en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Sí.
Me platicaba un hermano de la iglesia que uno de sus hijos estaba juntando con una persona en la escuela que parecía niño, pero era una niña vestida de niño. Wow. Y él no sabía. Y esto lo estamos viendo, o sea, hay una crisis en el mundo entero, donde quiera que vayas, aún en las iglesias. Hace poco ministré a un joven que estaba tocando el piano en una iglesia y él me llamó queriéndose quitar la vida porque estaba confundido. No sabía quién es. O sea, el diablo está atacando la identidad. Hay un problema de identidad y todo esto viene porque no tienen a Dios como su papá. En el momento que recibimos paternidad celestial, viene identidad sobre nosotros. Entendemos quiénes somos en Dios. Y lo triste de todo esto es de que gente dentro de la iglesia no batalla con la identidad. No tienen identidad. Sí. Gente que ya conoce a Dios por años, Sí. Como no se les ha sido revelado esto de la paternidad celestial, tienen falta de identidad, gente dentro de la iglesia. Sí, cuando hay falta de identidad, una persona siempre va a estar insegura. Una persona que no tiene identidad va a estar insegura, pero también va a sentir como que no tiene propósito en la vida. Uh-huh. Y esto es así. Yo viví mucho tiempo así, preguntándome, ¿cuál será mi propósito en la tierra? ¿Para qué Dios permitió que viniera? Sabes, hay tanta gente, y se oye mal porque escuchaba a un pastor decir que un cristiano no puede tener pensamientos de suicidio. No sé qué está pensando ese pastor porque Elías tuvo pensamientos de suicidio y era un hombre de Dios. Sí. O sea, cualquier cristiano puede ser atacado por un espíritu inmundo y llegar a pensar de me voy a quitar la vida. ¿Por qué? Porque alguien que es cristiano va a pensar en eso. Bueno, porque no tiene identidad, no conoce su propósito. El que no tiene identidad está en la tierra haciendo cosas, tratando aquí y allá, pero no sabe a qué vino. No sabe a qué el Padre lo envió. Jesús tenía identidad porque tenía paternidad celestial. Él vino con un propósito y sabía su propósito. Él sabía sus dos propósitos, por eso él nunca dejó que nadie lo influenciara a no ir a la cruz, porque él sabía que su propósito era ir a la cruz. Pero también siempre se dedicó a hablar del Padre porque sabía que su propósito era revelar la paternidad celestial. Entonces, una persona que recibe esta revelación de paternidad celestial, lo primero que tiene es identidad. Va a andar seguro, va a andar confiado, pero también va a entender su propósito aquí en la tierra. Y eso es lo que tenemos que tratar de aprender, de saber qué es nuestro propósito, de tener nuestra identidad clara y saber qué es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Sí, definitivamente. Bueno, 1, autoestima. 2, 1, identidad. 2, autoestima. La autoestima en este tiempo, en muchos creyentes, lamentablemente está súper baja. Fíjate, yo he conocido personas cristianas de años, bien parecidas, hombres guapos, mujeres hermosas, bien acomodados, con dinero, con buenos trabajos, que son hijos de Dios, que asisten a la iglesia, pero que tienen baja autoestima. Que siempre andan pensando de ellos mismos como si no fueran nadie. ¿Por qué? Porque la tradición, la religión nos enseñó así. Sí. Fíjate, yo estaba estudiando ese versículo donde la Biblia dice que somos siervos inútiles. Y quisiera algún día traer un podcast acerca de esto. En sí, quiero hacer un podcast de todas esas frases que usa la religión, trapos de inmundicia. Bueno, todas estas... Por mí nadie da un centavo. Sí, estas frases que muchas veces son sacadas de la palabra, pero están sacadas fuera de contexto. Donde la Biblia dice siervos inútiles, no necesariamente está diciendo que somos inútiles. Pero se tiene que escudriñar bien el pasaje. Entonces hay mucha gente que lo ha agarrado
de la palabra, frasecitas, y ahora así se sienten. Yo conozco gente en la tradición que cuando pasaban a dar un testimonio, yo creo que te vas a identificar con esto, siempre pasaban y decían, Dios les bendiga, hermano. Y ponían su tonito de voz religioso, Dios les bendiga, hermanos. Voy a dar este testimonio. Yo sé que yo no soy nadie, no soy nada, no valgo nada. O sea, eso es lo que ellos piensan de ellos mismos. Fíjate cómo está su autoestima. Somos siervos inútiles. Somos trapos de inmundicia. Y así se miran. Y la Biblia dice que lo que piensas es lo que eres. Como piensa en su corazón, así es, dice la Biblia. Entonces, esas personas que no tienen identidad porque nunca no han aprendido o no se les ha revelado la paternidad celestial, su autoestima está por los suelos. Y ellos se sienten lo menos. En el trabajo se sienten lo menos y son lo menos. O sea, tienen las posiciones más bajas. ¿Por qué? Porque ellos así se sienten. Su autoestima está por los suelos. Entonces, esto es algo tan tremendo que solamente puede cambiar cuando uno recibe esa revelación de la paternidad celestial. Y sí, es cierto, porque yo era uno de ellos, porque como así me enseñaron y con esas frases, Sí. yo tenía mi autoestima bajo porque decía, no, es que no valgo nada, Sí. siervo inútil soy. Y de hecho de ahí, no, pues si Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, se recostó en una piedra, pues tú también, pues yo también, entonces Sí. en el piso. Así esas frases que a uno se le quedaban, digo, no, pues no valgo nada. Sí. Y eso se le queda a uno y tiene su bajoestima por el piso. Mira, hay tantas frases, deberíamos hacer un podcast Sí. así, que se usan en la religión de que, ay, Jesús era pobre, no tenía ni dónde recostar su Sí. cabeza. Bueno, primero tenía a María, y María tenía su casa, que era su madre. O sea, de que se pudiera quedar a la casa de su mamá, se pudiera quedar a la casa de su mamá. Sí. En sí, los hombres salían hasta los 30 años de su casa. O sea, él estaba todavía en la edad de ir a estar con su mamá. Sí. Segundo, lo seguían ciudades enteras y hacía milagros que ni hoy se miran. Sí. La gente tenía un grupo de mujeres que lo ayudaban financieramente su ministerio. Él le pagaba a 12 familias para que anduvieran con él, 12 apóstoles, junto con sus familias. Él sostenía 12 casas de su ministerio. Entonces, esa tontera de que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza es algo que se ha malinterpretado. Eso no está hablando literal, está hablando espiritual, que Jesús no tenía dónde depositar la revelación que él cargaba. Pero la gente lo ha mirado mal en este tiempo, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, lamentablemente, la religión así nos dejó con una autoestima baja. Entonces, cuando viene esa revelación de la paternidad celestial, nuestra autoestima se regulariza. No es que vamos a tener una autoestima alta, porque también eso no es de Dios. Eso también muestra de que una persona no ha entendido quién es en Dios. Uno no puede verse ni más alto ni más abajo. Uno tiene que saber quién es en Dios. Sí. No sentirse menos ni más que los demás. Entonces se regulariza nuestra autoestima. Dejamos de caminar boca abajo. Dejamos de sentirnos el menos importante en el grupo. Dejamos de ver a todo mundo muy alto. No. Cuando uno sabe quién es en Dios, uno sabe que todos, por muy usados que sean, delante de Dios somos iguales. Sí. Esta es una verdad tremenda. Entonces, número 2, viene nuestra autoestima, se regulariza nuestra autoestima. Número 3, seguridad total. Este es otro beneficio de recibir paternidad celestial, seguridad total. Y yo hablaba de esto, que un niño se siente seguro en los brazos de su papá. Sí. Cuando un niño está chiquito, se siente seguro. Fíjate, se puede uno meter en problemas en la escuela y tal vez venga un niño más grande o el papá del niño más grande, pero tú cuando llegas con tu papá, tú te sientes seguro. Sí.
Tal vez el papá sabe que el otro papá le puede pegar porque está mucho más grandote, pero el niño no sabe eso. Y cuando llega con su papá y el papá lo agarra, él siente seguridad. Porque la paternidad automáticamente ofrece esa seguridad total. Uno de niño se siente seguro y si algo nos dice la Biblia es que para entrar en el reino de los cielos necesitamos ser como niños. Y en ocasiones necesitamos, una vez más, ser cargados por el Padre Celestial para sentir esa seguridad total, que el mundo se puede estar haciendo pedazos, que podemos estar en problemas, pero cuando el Padre Celestial nos carga, es ahí donde en realidad volvemos a sentir esa seguridad total. Eso solamente lo ofrece la paternidad celestial. Sí, porque me viene a la mente de, por ejemplo, en lo natural, los niños que crecen sin un padre, sin una figura paternal, son diferentes a niños que crecieron con un padre. Wow. Porque los que no tuvieron un padre no sintieron esa seguridad, Sí. porque no tuvieron una figura paternal. Sí. Pero los que sí son diferentes y están confiados porque sí tuvieron un padre y se sentían seguros. Son lo mismo en lo celestial. Si tenemos a nuestro padre, nos sentimos seguros, pero el que no le ha caído la revelación no se siente seguro y por eso hay mucha inseguridad en las vidas de cada especialmente ahorita, en este tiempo, como están las cosas aquí en nuestro país, en Estados Unidos, cómo se está poniendo la cosa fea, el racismo que se está levantando en contra de los latinos. Y uno mira la preocupación en la gente. Hay familias que ya no quieren venir a la iglesia porque sienten que se sienten en peligro y tantas cosas que están pasando aún en los trabajos. Y tenemos seguridad total. Pero esto solamente viene cuando alcanzamos a ver a Dios como nuestro papá. Sí. Hay que en ocasiones entrar en el lugar secreto y dejar que el Padre nos abrace para volver a sentirnos seguros. Yo le aconsejo a todas esas personas que tal vez ahorita están pasando por un momento de crisis, de desesperación, de temor, que entren en el lugar secreto y dejen que el abrazo del Padre venga. ¿Por qué? Porque ahí van a ser liberados de todo temor, de toda preocupación, de toda carga y van a volver a sentir esa seguridad que solamente el Padre puede darnos. Número 4, motivación. No hay nada que nos motive más que saber que Dios es nuestro papá. Sí. No hay nada. Yo no sé si tú recuerdas cuando uno era niño, lo único que uno quería era agradar a su papá. Uno hacía cosas para agradar a su papá. Y el papá ahí viendo la tele, no le importaba mucho, él traía sus pendientes, sus preocupaciones, pero uno de niño está pensando, ¿qué hago para agradar a mi papá? Sí. Voy a limpiar la casa para agradar a mi papá, voy a hacer esto. Entonces, así era uno de niño. Y la Biblia nos manda a ser como niños. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir todos los días así, pensando en agradar a nuestro papá. Yo digo que ese fue el secreto del Señor Jesús. Fíjate, en Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. Hablando de Jesús. Jesús está hablando aquí, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Sí. Entonces, el secreto de Jesús para tener una vida tan exitosa, tan poderosa, fue agradar al Padre. Jesús no hacía lo que él quería. Él agradaba al Padre y lo llevó a un extremo. O sea, lo llevó a la muerte. Sí. Obedeció al Padre hasta la muerte. O sea, el Padre quería que Jesús fuera a esa cruz para poder darnos salvación. Y Jesús lo hizo, lo obedeció. Agradó al Padre aún hasta la muerte. Entonces, ese fue el éxito de Jesús. El secreto de Jesús para el éxito. Entonces, yo creo que nosotros debemos de vivir así. Debemos de vivir cada día agradando a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el éxito ministerial. Sí. Solamente si aprendemos a agradar a nuestro Dios. Sí, por eso es donde ahí nosotros tenemos que despertar cada mañana, y me recuerda eso que comentó ayer, y decir, Señor, este día que lo que haga que sea de tu agrado. O sea, ya desde despertar uno pensar y decir, quiero agradar al Padre, quiero agradarte, Señor, a ti. Sí. Creo que automáticamente ahí, cuando decimos eso, como que hay un reseteo.
Porque tal vez nuestra carne ya trae intenciones malas. Tal vez nuestra carne ya está pensando ir a hacer algo que no le va a agradar a Dios. Maquinando algo más. Maquinando cosas, porque la carne es tremenda. Sí. Pero cuando uno se detiene y medita y dice, wow, Dios es mi papá y hoy lo voy a agradar. Hay como un reseteo en nuestra mente y la carne se somete. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos una meta. Ahora ya nuestra motivación va a ser agradar al Señor. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque la motivación tiene que ser esa, agradar al Señor, no otra cosa. Lamentablemente hay mucha gente que hace cosas buenas, pero las hace con una motivación incorrecta. Yo escuchaba un testimonio de un pastor que creció la iglesia a ser la iglesia más grande de su país. Escucha esto, de su país. Pero cuando lo logró, él se sentó y escudriñó su intención. Y la intención era la vanagloria. La intención era que él no toleraba que alguien tuviera una iglesia más grande que la de él. Esto está muy pesado y muy fuerte lo que está diciendo. Tipo competencia. Él decía, wow, aquel pastor tiene más gente, aquel pastor tiene iglesia más grande, pues yo voy más grande. Y era una vanagloria, él era vanagloriarse. Y trabajaba tan fuerte, tan duro. Ese era lo que lo motivaba, la vanagloria. Se levantaba todos los días pensando, ese pastor no me va a ganar, ese pastor no me va a ganar. Yo voy a hacer una iglesia más grande. Lo lograba. Entonces, de esa forma fue creciendo. Logró llegar a tener la iglesia más grande. Pero ¿de qué le sirvió al final? Si la intención era vanagloriarse. Esa no debe de ser la intención. Sí. La intención de Jesús era agradar al Padre. Por eso sí estuvieron las multitudes ahí, pero nunca le dio tanta importancia a las multitudes. ¿Por qué? Porque su intención no era que las multitudes lo siguieran. Su intención, su motivación era agradar al Padre. Wow. Oh my God. Wow, yo creo que todos los días necesitamos vivir así. Sí. Con esa mentalidad, despertarnos queriendo agradar a papá. Que no importe todo lo demás que tengamos que hacer o que se tenga que hacer, sino agradar al Padre. O sea, no mirarnos a nuestro beneficio, sino que sea agradarle a Él. Sí. Definitivamente, todos los días hay que despertarnos con esa mentalidad. Hoy voy a agradar a mi papá. ¿Cómo agrado a papá? Yo creo que aquí lo vamos a dejar porque se nos está terminando el tiempo, pero ¿cómo podemos agradar a papá? Porque hay gente que está viendo y dice, ¿cómo le hacemos, pastor? Bueno, hay que empezar con las cosas sencillas. Lo primero, cuando usted se levanta, lo primero es, si quiere agradar a su Padre Celestial, es no pecando, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado entristece a Dios. Dios aborrece el pecado. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de pecar. Si usted sabe que está cometiendo algo que no le agrada a Dios, diga, bueno, hoy voy a agradar al Padre, no lo voy a hacer. Tal vez usted está adicto al cigarro, a emborracharse, a ver pornografía, no sé, cualquier cosa que usted esté practicando. Cuando usted se levante el día de mañana, usted diga, hoy voy a agradar a papá. Entonces, cuando usted prende ese cigarro, acuérdese de que va a agradar a su Padre y que lo que usted va a hacer va a entristecer a su Padre. Y la meta de usted es agradar al Padre. Entonces, cuando entendemos esto, creo que hay muchos pecados que van a ir cayendo de nosotros. Sí. Vamos a ir desprendiéndonos de cosas pecaminosas. Pero también creo que otra forma de agradar al Padre es, por ejemplo, asistiendo a la iglesia, orando, asistiendo al redil, ayunando. Estas son cosas que agradan a Dios. Entonces, si quiero agradar al Padre, bueno, voy a levantarme, voy a hablar con Él. Voy a orar, voy a pasar tiempo con Él, porque Dios nos ama y Él quiere convivir con nosotros, quiere pasar tiempo con nosotros. Entonces hay que hacer cosas que le agraden a Él. Sí. Todos los días, desprendernos del pecado, desprendernos de lo malo y hacer cosas que lo agraden. No sé si me voy a entender ahí. Sí, porque creo que lo que encierra todo eso de agradarle al Padre, creo que encierra la palabra obedecerle. Wow. Obedecer al Padre. Wow. Y cuando obedecemos al Padre, todo lo que tengamos que hacer también, cuando venimos a la iglesia, estamos obedeciendo.
Cuando nos dicen algo, vamos a obedecer en todo para agradar al Padre. Todo se encierra en ser obedientes al Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice la Biblia. Jesús mismo hablando, el que hace la voluntad de mi Padre. Sin palabras. Espero y este podcast haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Recuerden, Dios no es un Dios lejano, no es un Dios enojado, airado, no es un Dios que quiere castigarte. No, Dios es un Dios amoroso. Él es tu Padre y Él quiere que te acerques a Él. Él quiere tener una relación personal contigo. Así es que te bendigo. Ayúdanos a compartir este podcast. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Que el Señor te bendiga y te miro en el próximo video. Saludos.